Entre los más famosos reyes absolutistas en Europa están este señor, que se llama Felipe II de España, este señor, que se llama Luis XIV de Francia, y este otro señor, Pedro el Grande de Rusia. Voy a contarte cosas sobre ellos, para que te los imagines. Felipe II de España, aunque no creía en el derecho divino, sí fue un monarca absolutista. No le gustaba que nadie le dijera qué hacer. Recibió, pues claro, la gran riqueza de las Américas, lo que le dio la posibilidad de sostener un ejército enorme, capaz de enfrentar a cualquier enemigo en Europa. Era el defensor número 1 del catolicismo, al punto de irse a la guerra con otros países por ese motivo. Te cuento algunas de las cositas que hizo sin preguntarle a nadie, solo haciendo lo que él quería. Todas fueron muy caras en plata y en vidas. Por ejemplo, en 1566 envió tropas contra los holandeses. Miren, aquí está España, por aquí está Holanda, y aquí envió tropas. ¿Para qué? Para que aplastaran a los que vivían al norte, que eran protestantes. Finalmente, estas provincias de por aquí, que eran muy ricas, se unieron y derrotaron a los españoles. España se quedó con lo que hoy en día es Bélgica. Luego, en 1571, don Felipe II envió una fuerza naval contra los otomanos y obtuvo un gran triunfo en Lepanto, en el Mediterráneo. Chisme histórico: en la batalla de Lepanto estaba peleando como soldado alguien que después se volvió muy famoso, Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha. En esa batalla perdió una de sus manos y por eso le dicen el Manco de Lepanto. Ya no más chisme histórico, sigamos con lo de don Felipe II. 1588, su batalla más famosa y su peor derrota. Envió una gran armada para invadir a estos señores, a Inglaterra, que eran anglicanos, pero la armada fracasó. No solo por la habilidad de los navíos de estos señores, que eran los ingleses, sino porque una tormenta en las costas inglesas dispersó los galeones españoles. A partir de ese momento, Inglaterra se convirtió en el poder marítimo por excelencia. Para terminar, te cuento sobre la historia del absolutismo en Francia, que fue muy distinta a la de España. Desde el siglo XVI, Francia había sufrido mucho por una serie de guerras religiosas entre católicos y hugonotes, que eran los protestantes calvinistas franceses. Miles de hugonotes fueron masacrados. Mira, aquí están peleando católicos contra hugonotes. Su persecución continuó hasta que el rey Enrique IV publicó el Edicto de Nantes en 1598. Y este garantizó la igualdad religiosa y la libertad de culto. Su hijo, Luis XIII, dejó el poder en manos de este señor, el cardenal Richelieu, quien impuso el absolutismo monárquico y actuó nuevamente contra los hugonotes. Para garantizar la supremacía de Francia en Europa, se enfrentó contra los reyes de Austria, la dinastía de los Habsburgo, en España y Austria en una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años, que le permitió el predominio de Francia sobre Europa. Pero el prototipo del monarca absolutista que llevó a Francia su apogeo y grandeza fue el señor Luis XIV, conocido como el Rey Sol, pues era él quien iluminaba el camino de su nación. Su traje real tenía el sol bordado sobre el pecho. Convencido que tenía su corona como una expresión de la voluntad de Dios, creía que representaba a Dios en la tierra. Como tal, podía disponer de los bienes de las personas y de las vidas de sus súbditos, que solo tenían derecho a obedecerlo, calladitos, sin discutir su voluntad. Su voluntad era la ley. Luis XIV decía, «L'État, c'est moi», frase que en español significa «el Estado soy yo». Muy convencido, ¿verdad? Pues este rey tan famoso y poderoso convirtió a los nobles en cortesanos, que estaban a su servicio, pero sin participar del gobierno ni de la administración. Los puso dizque a trabajar en el inmenso y ostentoso palacio de Versalles. ¿Qué tal este lugar?
Él mismo mandó construirlo para poder mostrar su poder y grandeza. Y sí, uno queda bien impactado. Este palacio podría albergar hasta 10.000 personas. Una locura de lujo y gasto. Claro, todo pagado ¿por quién? Por las personas. ¿Con qué? Con sus impuestos. Versalles, este lugar, representaba el esplendor y la riqueza del rey. Muchos otros monarcas europeos construyeron palacios parecidos para imitarlo, pero Versalles también llegó a ser el símbolo del derroche y la decadencia de la monarquía francesa. Eran fastuosos, gastaban sin límites, fiestas, vestidos, comida, diversión sin parar, mientras el pueblo trabajaba para pagar por esto. ¡Qué injusticia! Esto es un atropello contra una población que moría de hambre. Luis XIV tuvo como ministro de Hacienda a este señor, a Colbert, quien, para asegurar la abundancia a Francia, desarrolló el mercantilismo. ¿Te suena? Pero claro, si ya hablamos de eso. Te cuento que este señor Colbert hizo muchas cosas para engrandecer a Francia, para hacerla muy rica y que el rey pudiera seguir siendo poderoso y derrochador. Colbert creó industria, es decir, fabricar manufacturas para vender productos, desarrollar el comercio y acumular de esto capitales. Cobró impuestos a los productos importados. Su plan se fue al piso por los tantísimos gastos de la corte de Luis XIV en Versalles y las guerras que sostuvo contra sus enemigos. Estos agotaron la riqueza del reino. La Guerra de Sucesión Española fue un absoluto desastre y una humillación para Luis XIV, quien pretendía quedarse con España. Pero, ante la amenaza de una Francia agrandada y demasiado poderosa, algunos países europeos se aliaron para frenarla. Inglaterra, Austria, la República Holandesa, Portugal, varios estados italianos y varios estados alemanes, ¿cierto?, se unieron para frenarlos. La guerra duró 13 años. Francia perdió. E Inglaterra ganó. Estos señores de por aquí fueron los que ganaron la guerra. La ambición de Luis XIV llevó a Francia al borde de la bancarrota. Situación que trató de remediar, adivinen cómo, cobrando impuestos opresores y desiguales, que lo único que lograron fue extender la miseria por todo el país. ¡Uf! Una vez más, mucha información, ¿verdad? Pero ahora ya sabes quiénes eran algunos reyes absolutistas, cómo vivían y cómo gobernaban. No suena justo ni bonito, ¿no? Esto no iba a durar. La gente se iba a poner muy brava y a cambiar las cosas. Te cuento más en el próximo video.